Ya, Muchas gracias. noches a todos los participantes. Me complace dar inicio a este Congreso Multiconferencia, explorando perspectivas innovadoras en el derecho constitucional y los derechos humanos. El día de hoy es un gusto para todos poder compartir con el doctor Rodrigo Varela Torres, quien es abogado de los Tribunales de la República y magíster en Derechos Humanos y Exigibilidad Estratégica. El tema que tiene el día de hoy es desafíos globales y estrategias avanzadas para la exigibilidad de los DESC. Entonces, vamos a dar inicios previamente dando una reseña de la hoja de vida. El doctor Rodrigo Varela es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en Derechos Humanos y Exigibilidad Estratégica, mención en litigio estructural y especialista superior en Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Fue docente invitado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador y docente de la maestría en en Derecho Constitucional con mención Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Loja. Actualmente es coordinador general de protección de derechos humanos y de la naturaleza en la Defensoría del Pueblo. Esta es una breve reseña de quien nos acompaña esta noche. Sé que ya de por sí es reseña porque contamos con una amplia trayectoria profesional. Doctor Rodrigo Varela, la Universidad Nacional de Loja, la Dirección de Posgrado y la Maestría en Derecho Constitucional, Convención Derechos Humanos, le da la bienvenida en este evento. Muy buenas noches, Joana. Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. Qué gusto estar presente en esta invitación de la Universidad Nacional de Loja, en la que se me ha pedido, digamos así, un reto muy importante, porque es hablar de los desafíos y estrategias avanzadas para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Voy a pasar una presentación de PowerPoint como para que también podamos ir siguiendo em, esta presentación y ustedes la puedan ver. Ahí. Efectivamente, para mí es un gusto estar presente en este evento en el cual se están tratando distintas temáticas. El día de hoy estamos aquí convocados para hablar sobre los desafíos globales y estrategias avanzadas para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Y para ello quiero iniciar este conversatorio hablando desde los derechos económicos, sociales y culturales en los instrumentos internacionales, pero también en un primer momento desde la visión que tenemos en la Constitución de la República del Ecuador. Cabe destacar que en relación a los derechos económicos, sociales y culturales es un gran trabajo el que se ha venido realizando en los últimos años, tanto en el derecho interno como también en ese derecho internacional de los derechos humanos. Ha sido intentar cambiar esa perspectiva, ese enfoque en relación al ejercicio de estos derechos y en relación a su exigibilidad. Veremos en este conversatorio el cómo se originó en un primer inicio en el derecho internacional de los derechos humanos. Como ustedes saben, son dos grandes instrumentos a nivel internacional, a nivel de pactos internacionales. Por un lado, los derechos civiles y políticos y por otro lado, los derechos económicos, sociales y culturales. Esa gran escisión, esa gran división tornó un camino más difícil para los derechos económicos, sociales y culturales, esa comprensión de que los tribunales de justicia tienen un rol muy importante que ahora lo estamos viendo reflejado incluso en sentencias muy importantes de la Corte Constitucional del Ecuador, pero también en sentencias muy importantes que se han venido desarrollando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, como son sentencias muy importantes que ustedes también lo podrán revisar, son más accesibles incluso. Más bien yo he preferido en esa segunda parte en la que toparemos los instrumentos internacionales hacer referencia a un caso, a un dictamen que fue puesto en conocimiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que da cuenta de ese desafío
que tiene este comité, porque al momento en que conoció ese caso específico contra el Ecuador, recién el Ecuador había aceptado la competencia contenciosa de este Comité de Naciones Unidas, que es experto en derechos económicos, sociales y culturales. Y referirse a la temática, ser el primer caso, también es un desafío para el país de cumplir este dictamen que finalmente, de acuerdo a nuestro derecho constitucional, es vinculante. En ese sentido, tenemos por un lado a la Constitución de la República del 2008. Se genera un avance muy importante desde este nuevo enfoque. En la Constitución anterior, la de 1998, ya aparecen los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, si ustedes pueden revisar esas diferencias, ven que aquí hay algo esencial y algo primordial, que es darle un enfoque a esta Constitución desde una perspectiva del buen vivir, del summa causa. Recoge lo que podríamos denominar como derecho andino, que es de los pueblos y nacionalidades indígenas, esta palabra muy importante, y la pone desde el preámbulo. Pero ustedes pueden revisar a lo largo de la Constitución de la República del 2008 varias alusiones a lo que es el buen vivir. Desde el artículo 3, en el que, al establecer cuáles son los deberes primordiales del Estado, establece que todas las acciones que realice, que sean para erradicar la pobreza, para el desarrollo nacional, el desarrollo sustentable, redistribución, tienen que ser tendientes a acceder al buen vivir. Entonces, va de la mano con este enfoque que está establecido en el preámbulo como una finalidad del Estado. Es parte de una de las obligaciones primordiales. Coincide este artículo 3 cuando en el 85.1 se refiere a las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos, que dice que tanto las políticas públicas como esta prestación de los bienes y servicios deben orientarse a hacer efectivos el buen vivir. Ahí podríamos mencionar entonces, si es que se da el servicio de energía eléctrica, la energía eléctrica tiene que ser para alcanzar el buen vivir y todos aquellos derechos que están encasillados en este enfoque. ¿A qué me refiero? La electricidad en ese sentido tiene que ser para garantizar la dignidad de las personas. Si es que no hay electricidad, se afecta este derecho de dignidad, así como otros derechos, y aparte se afecta a ese deber primordial del Estado. Por otro lado, en este mismo, en esta misma Constitución tenemos todo un capítulo amplio, que es el capítulo 2, que se refiere a los derechos del buen vivir, que son los que comúnmente conocemos como derechos económicos, sociales y culturales. Y claro, a manera ejemplificativa podemos decir sobre el derecho al agua, el derecho a la alimentación. Y es más, en relación al derecho al agua, hay una sentencia que fue de días recientes que emitió la Corte Constitucional por una acción extraordinaria de protección que lo planteamos desde la Defensoría del Pueblo allá por el año 2017. Fue admitida en su momento y pues a la fecha ya contamos con una sentencia en la cual habla sobre el servicio de agua potable que lo proveen estas juntas de agua, y que en ese caso específico se refiere a cuáles son las obligaciones que debió haber realizado esa junta para garantizar el acceso al nivel mínimo de agua que está establecido incluso en el derecho ecuatoriano. Tenemos otros derechos del buen vivir, como es el ambiente sano, la comunicación e información está dentro de este capítulo, la cultura y la ciencia. También se hace referencia a la educación, el hábitat, vivienda, salud, trabajo y seguridad social, que vemos que son usualmente los derechos que están más a la mano en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, con los cuales uno en el ejercicio de la profesión se interrelaciona más al recibir este tipo de casos. Entonces, estos son en parte los que reconoce la Constitución de la República, siempre haciendo alusión a que existe una cláusula en la Constitución que deja abierto a otros derechos que garanticen la dignidad de los pueblos y nacionalidades, pero también de las personas. Entonces, en ese sentido, pueden aparecer otro tipo o variaciones de derechos que complementan estos iniciales que están reconocidos en la Constitución de la República. Visto este preámbulo de la Constitución, quiero referirme a cuáles son estos desafíos que tiene la justicia constitucional. Y es la justicia constitucional ecuatoriana la que tiene un gran desafío en el sentido de garantizar que efectivamente estos derechos sean justiciables.
Si ustedes revisan el artículo 11.3 de la Constitución, este artículo 11 es muy importante porque nos establece esos principios por los cuales se establece la forma como se ejercerán los derechos y garantías que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas establecidas en la Constitución. Y establece este 11.3 al referirse que el derecho y las garantías de la Constitución, también los instrumentos internacionales, son de directa e inmediata aplicación en todos los ámbitos, en el administrativo o judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que son plenamente justiciables y que en ningún momento se puede alegar falta de norma. Probablemente este fue uno de los grandes desafíos, especialmente al inicio de la aplicación de la Constitución del 2008. No había certeza por parte de los jueces de cómo debían proceder y más si es que se trataba de derechos económicos, sociales y culturales. Eso lo veremos inicialmente en el caso que les tengo propuesto para revisar ya la sentencia de la Corte Constitucional en relación al servicio al agua potable de las juntas de agua. Entonces, sí es un desafío que tiene nuestra justicia constitucional, considerando que, al menos hasta lo que actualmente tenemos, son jueces ordinarios que se transforman en jueces de garantías jurisdiccionales y deben tener conocimiento sobre derecho constitucional, sobre instrumentos internacionales de derechos humanos, pero tampoco deben desatender sus obligaciones de la justicia ordinaria. Entonces, ¿qué es lo que algunos teóricos mencionan sobre esta situación que se estableció a partir de la Constitución del 2008, que iba a permitir que todo el derecho ecuatoriano se constitucionalice, que los jueces empiecen a pensar en que todo lo que tienen que ir decidiendo, sea en justicia constitucional o sea en justicia ordinaria, sea a partir de los principios de la Constitución. Entonces, claro, había esa discusión que ahora ya se ha zanjado con la consulta popular en relación a la especialización de la justicia constitucional para garantizar la calidad de las sentencias. Vamos a ver en este segundo momento, una vez que ya debe existir la justicia constitucional especializada, cómo van a tratar estos nuevos jueces y juezas los casos que empiecen a asumir. Se supone que ellos ya deben entrar con un conocimiento directo de cuáles son las sentencias que ha establecido la Corte Constitucional, pero esto sin dejar de lado también esta justicia en el derecho internacional de los derechos humanos. Ustedes ahí más bien tienen un reto muy importante en el caso de que alguien pueda acceder en algún momento a ser un juez constitucional, porque también va a tener que hacer control convencional como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al indicar que todos los funcionarios, servidores, servidoras del Estado deben generar las acciones de acuerdo al parámetro establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos. No es solamente el control constitucional, sino también ese control convencional. Pero otro de los retos que continúa siendo muy fuertes en relación a la justicia contenciosa administrativa. Cuando uno plantea un caso específico en la justicia constitucional como una garantía jurisdiccional, una acción de protección, una de las primeras barreras a saltar es si es que nuestro caso puede ser sometido a esta justicia constitucional o el juez o la jueza me van a inadmitir porque van a referir que es un tema de mera legalidad que puede ser tratado en la justicia contenciosa administrativa. Sobre eso, la Corte Constitucional ha intentado dar algunos parámetros porque efectivamente la acción de protección o las garantías jurisdiccionales en general tienen que ser recursos efectivos para garantizar los derechos. Si es que el Estado ecuatoriano no cuenta con estos recursos efectivos, también está faltando al derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, que si todos los casos pasan a la justicia contenciosa administrativa, puede haber un problema en el momento en que un órgano internacional de derechos humanos supervise el accionar del Estado, en el sentido de que esta justicia muchas de las veces se demora demasiado, entonces no atiende a los grupos de atención prioritaria. Entonces ahí tienen unos casos específicos que la Corte Constitucional ha mencionado que deben conocerse como garantías jurisdiccionales, como es el trabajo de las servidoras que están en estado de gestación y que pudieron haber sido removidas de sus cargos. Sobre eso
hay una jurisprudencia específica de la Corte Constitucional que manda a los jueces a analizar estas situaciones y efectivamente reparar estos derechos que pudieron haber sido vulnerados en su momento. Pero sigue siendo un desafío en el sentido de que se garantice una vía efectiva y de que no los jueces no pongan esta barrera de todo mandarlo hacia a la justicia contenciosa administrativa y no se lo quiera conocer dentro de las garantías jurisdiccionales. Entonces, ahí tenemos que al menos desde la Constitución del 2008, la función judicial se convierte en garante de los derechos constitucionales y de instrumentos internacionales de los derechos humanos, que ese es el control constitucional que tienen que realizar, pero también ese control convencional de que sus sentencias no sean desajustadas en relación a las obligaciones internacionales que se han establecido por los dictámenes de los órganos de Naciones Unidas, por los pronunciamientos de los relatores de Naciones Unidas o incluso por las mismas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o los informes de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que se apostó inicialmente? Es constitucionalizar todo el Estado desde la función judicial. Actualmente, más bien va a haber un reto en relación a implementar estos jueces constitucionales porque debería haber en todos los cantones, a nivel nacional, en todos los cantones y con un perfil más ambicioso para continuar con este Estado constitucional de derechos. Tenemos dentro de la justicia constitucional un desafío también muy importante que es en relación a la acción de protección en el marco de los derechos del buen vivir. También podríamos hablar del habeas corpus, sobre todo el habeas corpus correctivo, que se refiere no solamente al derecho de libertad, sino las condiciones en que las personas privadas de la libertad se encuentran dentro de estos centros de privación de libertad. Es decir, este habeas corpus correctivo que ha establecido la Corte Constitucional como una garantía que se puede plantear dentro de este ámbito, no para recuperar la libertad, sino, por ejemplo, para acceder verdaderamente a un servicio de salud en los centros de privación de libertad o que tengan alimentación. Esto sin perjuicio de que igual se puedan plantear otro tipo de garantías o medidas cautelares como la que ustedes conocen que actualmente se había planteado ante un juzgado en la ciudad de Quito y que estableció como medida cautelar de que el SNAI garantice la alimentación de las personas privadas de libertad en el territorio 1. Sin embargo, en relación a la acción de protección, sí tuvo dificultades al inicio de lo que se establece la Constitución del 2008, especialmente en lo que se refiere al derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad es uno de los derechos económicos, sociales y culturales que nos ha acompañado casi desde el inicio de que existen los estados democráticos. Como ustedes saben, el derecho a la propiedad fue exigido en su momento cuando existían los feudos para que las tierras no sean apropiadas por parte de los reyes. Entonces, en ese sentido, tenemos en el histórico el rey Juan Sin Tierra que estableció como una de las garantías la propiedad de las personas que estaban dentro de su reino. Sin embargo, al tener esta lógica histórica de ser más bien un reclamo patrimonial, siempre lo hemos tenido en otro tipo de justicia ordinaria. En el derecho civil hay las distintas acciones como para garantizar este derecho a la propiedad, igualmente en el derecho administrativo, cuando existe, por ejemplo, el juicio de precio justo por alguna situación en la cual se ha revertido la propiedad para el Estado para generar obra, como fue en el caso del Parque Metropolitano, que incluso llegó a la Corte Interamericana, o en el ámbito penal, cuando ha habido invasiones a una propiedad privada, en el ámbito laboral o incluso en el inquilinato. Es decir, toda esta coincidencia es en relación al reclamo patrimonial. Este derecho a la propiedad, digamos, no coincide o no tiene en su primer momento la protección a lo que es el derecho a la vivienda. Entonces, en un segundo momento, con la acción de protección, podemos ver cómo ha habido algunos casos en los cuales se han planteado para garantizar no la propiedad, sino más bien el derecho a la vivienda en el sentido ya del derecho constitucional que está establecido en el artículo 30 de la Constitución de la República. Cabe destacar que
desde la Constitución son más de una centena de derechos en 70 artículos que pueden ser protegidos por esta acción de protección cuando existe alguna reclamación, cuando ha existido una arbitrariedad, una acción o una omisión en relación al ejercicio de estos derechos. Sin embargo, tenemos, y en esto reincido nuevamente, a que más bien ha habido una práctica de aplicar esta justicia ordinaria, que es lo que más familiaridad les ha dado a los jueces, porque el legislador ahí propone cuáles son las soluciones. En el caso de los derechos del buen vivir, el legislador no propone cuáles son las soluciones, porque además de eso se encuentra la problemática de que el legislador no hace política pública al nivel administrativo que lo hace el Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, la justicia constitucional tiene que ser muy hábil para resolver cuando se trata en relación a la vulneración de un derecho económico, social y cultural. ¿Por qué? Porque debe haber una mayor determinación judicial y mayor tacto político. El juez se enfrenta a decirle qué hacer al Ejecutivo para garantizar el derecho. Esto sin rebasar las competencias que efectivamente tiene el legislativo. En algunos casos, en otros tribunales de la Corte Constitucional, desde que nació la Constitución del 2008, incluso había recomendaciones hacia la Asamblea o incluso legislaba, que fue algunos de los casos en consulta previa a los pueblos indígenas, que estableció una suerte de reglamento de qué es lo que tiene que hacer el Ejecutivo para garantizar el derecho a la consulta previa a los pueblos y nacionalidades indígenas, cuando declaró la inconstitucionalidad de la ley minera en esa parte específica. Entonces, desde el derecho constitucional para algunos rebasó su competencia y por eso tenemos más bien que este nuevo tribunal de la Corte Constitucional más bien envía incluso a la Defensoría del Pueblo elaborar proyectos de ley que tienen que ser tratados en la Asamblea, porque ellos establecen que más bien ahí es el lugar donde tiene que discutirse la elaboración de las leyes, pero está enmarcando cuáles son las obligaciones. Entonces, ese es el tacto político que deben tener los jueces constitucionales para resolver las vulneraciones de los derechos en el caso de buen vivir. Porque finalmente el no resolverlos, que eso es lo otro que suele suceder cuando inadmiten las acciones, es fácil. Sin embargo, esto desnaturaliza la acción y también desnaturaliza a la Constitución y al Estado constitucional de derechos. Si bien el legislador no ha previsto estas soluciones legales que tiene que optar la justicia constitucional, el resolver estas acciones lo que hace es generar un bienestar en la gente, con innovaciones en el derecho constitucional, como ustedes pueden ver en las distintas sentencias que han ido saliendo. Es más, en el caso de la medida cautelar en relación a la alimentación de las personas privadas de libertad, podemos decir que se mete en el ámbito de la contratación pública al exigirle que el SNAI genere las acciones dentro del derecho con incluso la supervisión de la Contraloría para contratar a la nueva empresa. Pero hasta mientras, porque la justicia constitucional lo que hizo es ver que ese proceso no lo podía disminuir de acuerdo a los parámetros legales ya establecidos. Entonces, hasta mientras tiene que buscar otras formas del SNAI para garantizar la alimentación de las personas privadas de la libertad. Ese es el tacto político que debe tener porque finalmente una medida cautelar lo que tiene que llegar a realizar es que se suspenda esa vulneración de derechos o que ese hecho que va a vulnerar el derecho no llegue a suceder. Y claro, la segunda parte es en cambio que se cumplan estas sentencias, estas resoluciones judiciales, que es parte de la tutela judicial efectiva. En relación al caso que les manifestaba, es una sentencia de la Corte Constitucional. Me parece que no se ve bien en la pantalla el número de sentencia, pero en todo caso voy a mandar igual a los organizadores para que después les puedan compartir y ahí está el número de la sentencia. Este es un caso que se conoció en la Defensoría del Pueblo inicialmente y se planteó posteriormente una acción de protección en la provincia de Cotopaxi porque la Junta Administradora de Agua Potable Cuilche El Progreso en Parroquia Pasto Calle no garantizaba efectivamente el derecho al agua. Y además de eso había una persona adulta mayor que es parte de un grupo de atención prioritaria sobre la cual tenía que haber adoptado medidas especiales para
garantizar sus derechos. ¿Cuál era la problemática? Que parece que estas personas tenían su vivienda en un lugar donde el agua no llegaba de manera suficiente. Entonces, efectivamente, hacen los estudios desde la Junta Administradora de Agua, se propone desde un técnico cuáles deberían ser las soluciones, pero estas no se implementan. Hasta mientras las personas ya habían pagado para acceder a ese servicio, incluso ellos habían ya sido parte de las mingas que usualmente se realizan, pero sin embargo no recibían esta garantía a su derecho a recibir el servicio de agua potable, porque aquí no se cobra por el agua, sino que se cobra por la provisión del servicio. ¿Cómo se plantea ante la Corte Constitucional? Pues indicándole a la Corte que los asuntos por los cuales se planteó la acción de protección no fueron resueltos por el juzgado inicialmente y posteriormente por la Corte Provincial. Claro, tenemos una sentencia más bien favorable en el juzgado y la Corte Provincial más bien lo que señala es que los hechos se referían a asuntos técnicos, que eran actos ejecutados por la Junta y Senagua, es decir, como que había un imposible de poder garantizar el derecho o proveer el servicio. Entonces, como es algo técnico, no me pronuncio sobre vulneraciones de derechos. A esto, la Corte Constitucional se pregunta si es que existe un vicio de incongruencia frente a las partes, es decir, frente a lo que plantearon los accionantes, el juez constitucional se pronunció sobre sus argumentos o no se pronunció. ¿Qué es lo que responde la Corte Constitucional? Es que no se pronunció respecto a todos los argumentos que se habían planteado, incluida la devolución de los valores y la exclusión de la participación en actividades comunitarias, porque posteriormente ya no los convocaban a realizar estas actividades comunitarias. ¿Qué es lo que dice la Corte? Que la Corte Provincial incurrió en un vicio e incongruencia frente a las partes porque debía contestar todos los argumentos relevantes. Ahí tenemos el número de sentencia, es la 376-17P del 2024, la jueza ponente Carla Andrade Quevedo. ¿Cuál es la pregunta que realiza para ir resolviendo este problema jurídico? Dice las actuaciones de la Junta de Agua y de Senagua, porque era la autoridad que da las concesiones a las juntas para que puedan proveer el servicio, es decir, les autoriza el caudal de agua incluso que pueden utilizar, si es que estas actuaciones vulneraron los derechos al agua, salud, vida digna, por no prestar el servicio público de agua potable en cantidad suficiente y por tiempo continuo a las acciones, a los accionantes, impidiéndoles satisfacer así sus necesidades básicas. Entonces, en un primer momento, la sentencia establece de que no hubo motivación porque no respondió estos argumentos en relación a estos derechos de agua, salud, vida digna, que como vemos son derechos económicos, sociales, culturales por un lado, pero también se encuentran interrelacionados. Si ustedes revisan el artículo 66.2, me parece que es cuando habla sobre la vida digna, establece todos aquellos derechos por los cuales también se garantiza la vida digna y entre ellos encontramos al agua y a la salud. Entonces, ¿qué es lo que empieza a decir la Corte Constitucional? De acuerdo al artículo 12, el agua es un derecho que es fundamental y es irrenunciable. Y está relacionado con otros derechos como la salud, la vida digna, entre otros. También recoge el pronunciamiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su observación general 15, que habla sobre la disponibilidad, la calidad y también la accesibilidad para el ejercicio del derecho para que este derecho sea adecuado. ¿Qué es lo que implica garantizar el derecho al agua? Que se evita la muerte de las personas, de la población, porque evita la deshidratación, reduce el riesgo de enfermedades relacionadas con el agua, satisface necesidades de consumo en la cocina, higiene personal y también doméstica. Incluso hace referencia a la Corte Constitucional al derecho interno porque no encuentra en otro lado cuál es la provisión suficiente en relación para garantizar el derecho al agua. Y se encuentra que la CENAGUA tiene una medida establecida de que para garantizar de manera suficiente se debe garantizar por lo menos 200 litros por habitante al día de agua cruda. Entonces, este es uno de los mínimos que debía garantizar la Junta para decir que sí se está garantizando el derecho al agua. Si es que les llegaba menos cantidad
de litros por habitante en cada una de las casas de agua, entonces no se está garantizando efectivamente el derecho al agua. También recoge una de las sentencias de la misma Corte Constitucional en la cual ya desarrolla este derecho al agua y dice que este derecho es a disponer del recurso para actividades vitales para la existencia humana, como es la alimentación, como es la higiene. Esto a manera ejemplificativa porque pueden haber otras cuestiones. Y también que este derecho se garantiza por la prestación del servicio público para ejercer efectivamente. En este sentido, como ustedes pueden ver, la Corte Constitucional lo que finalmente estableció es la devolución de los valores que las personas habían pagado para hacer parte de esta junta de agua por la cual se inició la acción de protección. Incluso la Corte Constitucional hace referencia a que no hubo ni siquiera la intención de querer garantizar el acceso al servicio, porque cuando la Defensoría del Pueblo les convocó a las audiencias, inicialmente se conoció esto en una investigación defensorial, ellos no asistieron. Entonces, ¿qué es lo que ordena en la sentencia? Aparte de las disculpas públicas que tiene que dar la Junta, tiene que devolver el valor de $200, que es lo que las personas habían pagado inicialmente para garantizarse el derecho, que actualmente no había otra forma de reparar porque estas personas por conocimiento con otra junta que también les quedaba cercana, pero que no era la que les debía proveer, ellos hicieron los acercamientos y actualmente ya estaban recibiendo el servicio de agua potable en sus viviendas de manera que les garantizaba la cantidad suficiente del servicio. Entonces, en ese sentido, se van estableciendo cuáles eran las obligaciones de la Junta. En relación a Senagua, que actualmente están las competencias en el Ministerio de Ambiente, es una de las cuestiones que más bien yo estoy en contra. Ellos dicen que no había ninguna obligación que tenga esta entidad porque establece cuáles son las competencias. Sin embargo, cabe destacar que Senagua en ese entonces y ahora el Ministerio de Ambiente y Agua y Transición Ecológica es la que da las concesiones a las juntas y sobre todo en ese sentido, al darles a las juntas, que es una entidad privada, debería supervisar la provisión del servicio. Y esto un poco haciendo un análisis de lo que ya en uno de los casos la Corte Interamericana se refirió en lo que, en lo que es el derecho a la salud, que cuando se trata de entidades particulares que brindan este servicio, el Estado no se deslinda de su responsabilidad y obligación de supervisar estos servicios. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Salud Pública, respecto a la vulneración de derechos a un paciente en un hospital privado, no puede deslindarse y tiene que iniciar las acciones como para ver qué es lo que pasó y garantizar los derechos en el ámbito administrativo que le corresponde. Lo mismo debía suceder en este caso, que era la CENAGUA, actualmente el Ministerio de Ambiente, quienes son los entes rectores en relación a la provisión de este tipo de servicios para trasladarlos hacia los particulares. Entonces, en ese sentido, ahí yo no estoy tan de acuerdo en esa parte de la sentencia cuando deslindó al ministerio sobre las responsabilidades que debía tener. Ahora, en un segundo momento, le quiero más bien exponer sobre esa evolución histórica universal de los derechos económicos, sociales y culturales. Como ven, por un lado, nosotros ya hemos repasado cuál ha sido hasta el momento, digamos, lo que ha sucedido desde la Constitución del 2008 hasta la actualidad, cuáles han sido los retos que se ha tenido en la justicia constitucional e incluso a manera de ejemplo, una sentencia de la Corte Constitucional que da cuenta sobre las obligaciones de las entidades, aunque sean particulares, aunque deslindó hacia una entidad pública. Como ustedes conocen, la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948 establece esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué es lo importante de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos? Que no deslinda los derechos civiles y políticos a un instrumento distinto del de los derechos económicos, sociales y culturales. Y claro, hace mención a algunos, como por ejemplo el de la propiedad, que ya lo tratamos anteriormente, en el sentido de que reconoce cuando sea una propiedad individual o colectiva y sobre todo la prohibición de confiscación de esta propiedad. Otro de los derechos que reconoce es el de la seguridad social y claro, aquí empieza a hacerse este tipo de alusiones
que es a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado. Entonces, vemos que este tipo de frase se va a repetir en la mayor parte de los instrumentos internacionales de derechos humanos que hacen referencia a los derechos económicos, sociales y culturales. Esa capacidad del Estado para garantizar este tipo de derechos. También reconoce el derecho al trabajo, un nivel de vida adecuada, donde establece cuáles son los otros derechos que se conectan entre sí, como es la salud, bienestar individual, la alimentación, vestido, vivienda, entre otros. También reconoce la educación gratuita, dándole el mínimo de que por lo menos debe garantizarse que sea gratuita hasta la instrucción elemental y fundamental, que además de eso le establece la obligatoriedad. Es decir, todas las personas deberíamos por lo menos tener esta instrucción elemental y tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, que está en los distintos artículos de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, aunque es en el mismo año, tenemos, y esto ya para el año de 1966, el Protocolo Internacional de Derechos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nace junto con el de Derechos Civiles y Políticos, que incluso con la Declaración Universal de Derechos Humanos forman parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Es decir, son estos tres instrumentos los cuales rigen a nivel de Naciones Unidas sobre los derechos humanos. Esto a tal punto que, por ejemplo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos suele tener esa idea de que es como el órgano madre que puede decidir, aunque ya exista un dictamen de otro de los comités. Eso es una de las cuestiones que únicamente tiene este Comité de Derechos Humanos, que conoce las violaciones en relación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, estos tres instrumentos son los que rigen las obligaciones internacionales de los estados a nivel universal. Cabe destacar que se han ratificado estos instrumentos más de 160 estados en relación a los pactos, porque la declaración, como ustedes conocen, es un instrumento de soft law, que claro, para el Estado ecuatoriano, aunque sea de soft law, tiene que ser cumplido de manera obligatoria de acuerdo a lo que ya establece la Constitución de la República, si reconoce derechos más favorables de aquellos que se encuentran en otros instrumentos o incluso en la misma Constitución. En el artículo 2 de este Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece justo los compromisos que tienen los estados, que es adoptar medidas de forma separada, como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas. Estas frases lo que nos dan la idea es que el PIDESC nace inicialmente considerando a estos derechos como programáticos. Sin embargo, vamos viendo que después cambia esta interpretación, tomando como aquello que establece la Corte Interamericana en relación a la interpretación de la Convención Americana, de que estos instrumentos son vivos y tienen que interpretarse a la luz del estado actual de situación, a la luz de otros instrumentos que han nacido y que han sido ratificados por los estados. Entonces, vamos viendo que esta idea de que sea un desarrollo programático, progresivo por parte de los estados hasta el máximo de los recursos, va como dando otro nivel de interpretación en el sentido de que sean exigibles, porque inicialmente teníamos al PIDESC, teníamos al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero no tenía esa facultad para conocer casos contenciosos. Actualmente ya la tiene y Ecuador aceptó esa competencia contenciosa. Entonces, también este instrumento sobre los países en desarrollo les da la obligación de determinar de en qué medida garantizarán los derechos económicos a personas que no sean nacionales suyos. Es decir, debe tener en cuenta los derechos humanos y su economía nacional. Les da como hasta cierto punto una disposición de acuerdo a la perspectiva de cada uno de los estados y cada una de sus posibilidades para garantizar los derechos de las personas que no son sus nacionales. Actualmente esta cláusula ya no es aplicable, al menos para el Estado ecuatoriano, que incluso reconoce la ciudadanía universal. ¿Cuáles son estos principios fundamentales relativos a los derechos económicos, sociales y culturales? Pues efectivamente que existen estas obligaciones en función de respetar
que es abstenerse de generar las acciones que vulneren estos derechos, de proteger, impedir incluso evitar la discriminación cuando se necesita o es necesario ejercer un derecho, como fue en el caso de la educación, y ustedes conocen los casos específicos de Estados Unidos respecto al apartheid que hubo en relación a la población afrodescendiente. Otra de las obligaciones, cumplir, tomar medidas necesarias para hacerlos efectivos, desde adoptar medidas legislativas, desde implementar las partidas presupuestarias o incluso los procesos administrativos. En ese sentido, estos instrumentos internacionales les dan esa variedad a los estados de acuerdo a cada uno de sus ordenamientos jurídicos. Y también buscar y proporcionar asistencia y cooperación internacional en su realización. Y al menos de lo que yo he podido ver, esta es una de las cuestiones por la cual existe bastante cooperación internacional, al menos de los países europeos que tienen ONGs internacionales que ayudan a algunos estados en el sentido de que se garanticen los derechos de la población. Entonces, claro, a manera de ejemplo, acá en el Ecuador, si ustedes habrán escuchado, existe la GIZ, que es de cooperación alemana, que también permite a las instituciones del Estado ecuatoriano garantizar en ciertos aspectos que permite esta cooperación los derechos en general, sean derechos económicos, sociales y culturales u otro tipo de derechos. Existen también otro tipo de cooperaciones que ustedes tranquilamente pueden revisar de acuerdo a cada una de las embajadas de los estados. Estados Unidos también tiene su cooperación internacional. Y en el ámbito interamericano, en cambio, tenemos otros instrumentos. Uno de los primeros es de 1948, que es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Claro, nace con este nombre, únicamente haciendo referencia al hombre. Sin embargo, ya dentro del texto hace referencia a todas las personas. Entonces, entre los derechos que ustedes pueden ubicar en este instrumento está el de seguridad, integridad de la persona, igualdad ante la ley, protección a la maternidad e infancia. Entonces, vamos viendo que hay otro tipo de derechos que se va reconociendo desde este derecho del sistema interamericano, el de residencia y tránsito, preservación de la salud y bienestar, entre otros que también se refieren a los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuál es otra de las características comunes? Es el alcance de estos derechos, que están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático. Igualmente, como su nombre lo dice, establece ciertos deberes que tenemos las personas, como adquirir al menos la instrucción primaria, prestar servicios civiles, incluidos los militares, que el país requiera para la defensa y la conservación. También establece otras obligaciones como la de pagar impuestos, trabajar dentro de su capacidad y posibilidades para obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad. Entonces vamos viendo cómo ahí los estados americanos empezaron a darle forma al marco jurídico de los derechos humanos y específicamente también de los derechos económicos, sociales y culturales, estableciendo no solamente estos derechos, sino también estos deberes que le permiten al Estado, como el de pagar impuestos, de garantizar los derechos de la población. También tenemos el instrumento más avanzado del sistema interamericano, que es el de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. En esta convención, cabe destacar, no todos los estados la han ratificado y, claro, son ciertos estados también los que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solo quienes son parte de esta convención pueden proponer los candidatos para los jueces o juezas que pertenecen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que una de sus debilidades es que no es un tribunal permanente como es la Corte Europea de Derechos Humanos, que incluso tiene algunas salas. En este caso, únicamente se reúnen de forma periódica, deciden los casos, pero no es un tribunal que está permanentemente radicado en Costa Rica, aunque ahí tiene su sede, sino que tienen que convocarse de manera periódica. ¿Qué es lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Es la obligación de respetar los derechos sin discriminación. Entonces, esta obligación es para todos los derechos. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. No dice qué disposiciones, entonces pueden ser medidas legislativas, administrativas, judiciales, todo aquello que permita que la convención sea implementada en cada uno de los estados como parte de las obligaciones internacionales y de la buena fe que deben tener los estados. Y en cuanto al derecho económico, social y cultural,
el artículo 26 hace relación al desarrollo progresivo, que es adoptar providencias internas y mediante cooperación internacional, económica y técnica especialmente para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos. Entonces, como vemos, también tiene ese carácter programático. Y cabe destacar que esto se deriva de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura que están contenidas en la Carta de la OEA, que ese es uno de los instrumentos que los empieza a citar la Corte Interamericana para cuando empieza a fallar los casos relacionados a los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, en un principio para la Corte no eran derechos que los podía conocer en su competencia contenciosa, posteriormente los empieza a reconocer vía otro derecho y actualmente los reconoce como de manera exigible en cuanto a los derechos que están establecidos en estos instrumentos. Entonces, entre los derechos que este instrumento se refiere también la vida digna, que surge a través del derecho a la vida, que está en el artículo 4, el derecho a la salud, que lo ha ido estableciendo en su jurisprudencia a través del artículo 5, que es la integridad personal, la prohibición de esclavitud y servidumbre, como ustedes conocen, hubo un caso específico en Brasil, en el cual se pronunció en relación al artículo 6, los derechos del niño en relación a las medidas de protección que deben adoptarse por su condición de menor, que está establecido en el artículo 19, la propiedad privada, que incluso ha tenido una interpretación bastante amplia para reconocer la propiedad colectiva de los pueblos y nacionalidades indígenas, desde casos que incluso está el caso de Sarayaku, en el cual ratifica esa línea jurisprudencial que ha tenido la Corte Interamericana. El protocolo adicional a esta Convención en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es el Protocolo de San Salvador, nace después en el 88, que establece igual aquellas medidas necesarias de orden interno y cooperación entre los estados hasta el máximo de los recursos disponibles. Entonces, esta es una de las disposiciones que se ratifica en cada uno de los instrumentos porque había esa situación de interpretar de esta manera a los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, como vamos viendo, estos instrumentos también se constituyen como una barrera para lo que posteriormente es la exigibilidad directa de estos derechos. Entonces, tiene igual la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno con arreglo a sus procedimientos constitucionales, la obligación de no discriminación, que es constante para todos los derechos, por eso nuestra Constitución también la recoge tanto como un principio en el artículo 11.2, pero también es parte de un derecho de igualdad y no discriminación. La prohibición de restricción o menoscabar los derechos reconocidos o vigentes en un Estado a pretexto de que el protocolo no lo reconoce, las restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos del protocolo solo podrán establecerse mediante leyes para preservar el bienestar general. Entre los derechos que reconocen está el derecho al trabajo, los derechos sindicales, la seguridad social, entre otros que son parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Existen también los medios de protección que establece este protocolo a nivel de informes periódicos de las medidas que van adoptando los estados y que deben remitir para verificar el cumplimiento de sus obligaciones. Y se establecía que eventualmente se podría conocer en la parte contenciosa los derechos a la educación y organización de sindicatos. Sin embargo, mantiene como esa naturaleza progresiva de los derechos del protocolo. Habiendo visto esta parte de los instrumentos tanto a nivel universal como a nivel regional, al menos los principales, porque hay otros más referidos, por ejemplo, a la prevención de la violencia contra la mujer, a la no discriminación de pueblos por cuestiones raciales, que protege a los pueblos, nacionalidades indígenas y también a los afrodescendientes, me quiero referir a este caso específico que lo conoció el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el trabajo no remunerado que le dice al Estado ecuatoriano que necesita una política de cuidado. Este caso lo planteó también la Defensoría del Pueblo, fue un caso que se lo planteó en el 2015. Y claro, finalmente no se demoró tanto como en otros
órganos de Naciones Unidas que a ese momento tenían más trabajo, incluso el sistema interamericano que también tiene bastantes casos, que tiene una carga de trabajo bastante amplia y que si hubiéramos planteado en ese nivel, probablemente no hubiéramos tenido una resolución tan pronta, digamos, en ese sentido. Este caso es el denominado Marcia Trujillo contra Ecuador, que es de la Comunicación 10 del 2015. El enfoque temático del dictamen fue en relación a la igualdad y no discriminación, género, seguridad social y bienestar, el derecho al trabajo. Para hacer un recuento breve sobre este caso, la señora Marcia Trujillo estuvo afiliada en el Seguro Social de manera voluntaria. También había tenido aportaciones estando afiliada con un empleador. Sin embargo, en un momento ella ya quiso jubilarse. Fue al IES, les preguntó si es que ya cumplía con todas las imposiciones y le dijeron que sí, efectivamente, usted ya puede jubilarse. Cuando inicia ella el trámite, claro, tuvo que renunciar a su trabajo, que de lo que entendemos en ese momento era una simulación de que ella estaba trabajando y para poder tener el pago de este aporte más asequible a su bolsillo. El IES determina que esas afiliaciones que hizo simulando una relación de trabajo le engañaron al IES. Entonces, en ese sentido, desconoció muchos de los aportes que ella había realizado y le dijo, usted no puede jubilarse. Entonces, claro, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando revisa el caso, verifica que efectivamente había hecho aportes jubilatorios equivalentes a 29 años al IES. De los 305 aportes, la mitad habían sido voluntarios entre el 81 y el 95. Realizaba el trabajo de cuidados no remunerados en su hogar porque cuidaba de 3 hijos. Es decir, esta parte que el IES lo catalogó como una simulación, realmente era que estaba dedicada ella al trabajo de cuidados no remunerados. ¿Qué es lo que establece el comité? Es que el Estado debería tener una política más asequible para que las personas puedan afiliarse y después recibir esta pensión jubilar. Entonces, por 8 meses del 89, en el 1989, había interrumpido sus pagos voluntarios y los pagó después de forma retroactiva hasta completar en 1990. Continúa aportando hasta el 2001. Sin embargo, el IES rechaza su solicitud aduciendo a que no contaba con los 300 aportes por esta interrupción de los 8 meses y le deja fuera del sistema. Pasó 14 años sin jubilación. ¿Qué es lo que pasa en este caso? El comité se da cuenta de que muchas de las veces para las personas es difícil pagar, si es que no tienes un trabajo estable, el pagar este tipo de aportaciones. Entonces existía esa vulneración a los derechos y lo que menciona el comité es que el Estado violó los artículos 9 en relación a la seguridad social, 2.2 en relación a la no discriminación y 3 en relación a la igualdad de género. ¿Qué es lo que indica? Es que si bien Ecuador posee cierto margen para adoptar medidas destinadas para regular este sistema de seguridad social que es propio de su ordenamiento jurídico, estas normas deben ser razonables, proporcionadas, claras e incluso transparentes, porque esto lo identifica en el sentido de que los servidores del IES no le supieron comunicar oportunamente y de forma adecuada el por qué no cumplía con las imposiciones. Entonces, el Estado ecuatoriano no cumple con estos estándares y agrava el hecho de que no se cuenta con un sistema integral de jubilaciones no contributivas basadas en la edad. Debe existir una política de considerar, esta política más bien de considerar inválidos los pagos voluntarios recibidos luego de la interrupción es desproporcionada con los objetivos que se buscan con los aportes voluntarios, como la protección de los recursos de la seguridad social. El Estado, en el caso, nunca mostró que no hubiera medidas alternativas que afectaran menos los derechos de la peticionaria, porque era una forma de sancionarle porque no eran pensiones, es decir, no eran pagos recurrentes, no eran mensuales, sino que había en ese momento esa política de que si hay una suspensión demasiado amplia, como en el caso de más de 8 meses, entonces se suspendía ese servicio para posteriormente acceder a la jubilación.
¿Qué es lo que dice el comité? Es que las mujeres representan casi la totalidad del universo de personas que realizan este trabajo de cuidados no remunerados y se encuentran frente a la posibilidad de ser discriminadas de este tipo de programas que en apariencia son neutros y diseñadas para tenerles en cuenta, para que ellas paguen por su propia cuenta y de acuerdo a sus posibilidades, aunque no tengan ingreso fijo. Sin embargo, es una discriminación indirecta contra las mujeres que llevan a cabo este tipo de trabajos de cuidados no remunerados y que finalmente no tienen una renta fija como para poder pagar recurrentemente para acceder a la jubilación. Entonces, el comité estableció que debe indemnizarle a la víctima y en este caso también adoptar una legislación y medidas administrativas para dar la información adecuada, oportuna e incluyendo medidas sobre la validez de sus aportes y afiliaciones. En este caso, lo que estableció también el comité es que se proceda a la jubilación de Marcia Trujillo. En definitiva, y ya para cerrar con esto, como ustedes pueden ver, existe un reto muy importante en relación a la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Si bien ha habido pasos muy importantes por parte de los tribunales internacionales de derechos humanos o por la misma Corte Constitucional en el caso ecuatoriano, sobre el reconocimiento de la indivisibilidad y conexidad de los derechos, sí es necesario que esto se permee a todo nivel de la justicia constitucional y a todo nivel de los servidores y servidoras públicos que también tienen esas obligaciones en relación al cumplimiento de estos derechos. Si bien se ha logrado entender que los derechos económicos, sociales y culturales también son derechos exigibles y no son meramente programáticos, porque existen situaciones en las cuales si bien no solamente estos derechos dependen de la voluntad política del Estado, debe entenderse la exigibilidad directa. Es decir, debe entenderse cómo funcionan las obligaciones positivas y negativas de los derechos económicos, sociales y culturales que por lo general están dadas por prestaciones en servicios públicos, por lo general. Debe entenderse qué implica la obligación de adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena vigencia de estos derechos. Esto es en relación a cómo el Estado organiza el presupuesto también para atender los derechos económicos, sociales y culturales, pero también los derechos civiles y políticos, que también requieren de un presupuesto para ser garantizados. Es decir, el gasto de los fondos públicos sí es una cuestión de la justicia constitucional y existen casos específicos en los cuales se debe decidir en relación a estos fondos públicos, como por ejemplo en el caso de enfermedades raras o en el caso que vivimos hace algunos años en relación a la atención en situaciones de pandemia, porque estos casos reiteran esa conexidad de los derechos de salud, integridad, vida digna con otros derechos que también es el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psicológica de las personas, como ya lo ha ido estableciendo el sistema interamericano en su momento. Entonces, hasta aquí esta ponencia. Espero que más bien tengamos más preguntas respecto a esta pequeña exposición respecto a lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. Podemos tratar en otro momento tal vez otros dictámenes en relación a otras situaciones, otras competencias en relación al sistema interamericano de derechos humanos que también se refieren a los derechos económicos, sociales y culturales y cómo exigir estos derechos en el ámbito nacional y también en el ámbito internacional. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Agradecemos su valiosa participación en este evento. A continuación, vamos a dar las rondas de preguntas. Tenemos una pregunta de Alejandra Masache. Nos dice, lo que actualmente viene ocurriendo con el sistema de salud al negar la atención médica a los pacientes, ¿podría ser materia para una acción de protección? Alejandra, esa pregunta es muy importante. Realmente ahí estamos hablando de las obligaciones que tienen los estados, incluso en relación a la omisión que se pueda dar respecto al ejercicio de este derecho.
La negación a la salud, nosotros lo podemos ver en relación a la prestación de los servicios públicos que no deben interrumpirse. Entonces, en ese sentido, viendo cuáles son las características que puedan darse en relación a la situación específica, es materia de garantías jurisdiccionales del control que tienen o pueden realizar los jueces constitucionales en esta materia. Entonces, hay que analizar cuáles son aquellas características que se puedan tener en el caso específico e ir generando ese tipo de acciones para que se garanticen efectivamente el derecho a la salud. Nosotros podemos ver en el ámbito del IES, por ejemplo, cómo se ha ido dando una situación de que la gente ha empezado a exigir una atención que sea también de calidad, que es una cuestión básica en la prestación de este tipo de servicios, de que no se niegue a las personas. Por ejemplo, ha habido casos en los cuales no les han dejado ingresar al hospital y eso se ha visto mucho en redes sociales. Sobre ese tipo de situaciones, sí hay cómo plantear acciones de protección para garantizar los derechos de las personas. Doctor, tenemos otra pregunta. Eh, Dani Carreño nos dice, si una comunidad indígena priva del derecho de agua a ciertas personas, ¿se puede entablar una acción de protección? Dani, la pregunta que tú realizas es bastante compleja en relación a lo que se refiere a la justicia indígena. Recuerdo que hay una sentencia de la Corte Constitucional en esta garantía de acción extraordinaria de protección en relación a las decisiones de justicia indígena. Habría que ver si es que es una situación en la cual se ha dado este tipo de situación en que la misma comunidad indígena haya decidido mediante su proceso de justicia privar del derecho o suspender el derecho al agua de determinada persona. Si es que hay esa situación, efectivamente es un caso que se puede poner en conocimiento de la Corte Constitucional para que ellos puedan resolver desde un ámbito intercultural de cómo fue adoptada esta medida. Probablemente tendrá que hacer un análisis antropológico la Corte Constitucional respecto a que si esta decisión de justicia indígena era para garantizar la armonía de la comunidad que emitió este tipo de decisión. Pero si no hay esa situación de que sea dentro de un proceso de justicia indígena, sí hay que revisar cuáles son las características específicas del caso como para determinar cuál es la vía específica, porque en el momento en que no hay un proceso de justicia indígena, probablemente nos encontramos comunidades que han decidido de manera arbitraria y que más bien se podría poner en conocimiento de la misma autoridad indígena para que resuelvan esa situación. Entonces sí hay que ver cuál es la característica del caso previo a tomar una decisión de cuál va a ser esa vía efectiva. Continuamos con las preguntas. Warner Vera nos dice, buenas noches, la sentencia que refirió acerca de la seguridad social se podría aplicar al nefasto sistema de la seguridad del ISPOL. Ahí sí, más bien me pueden aclarar cuál sería la situación en el ISPOL. Nos manifiesta el nefasto sistema, pero claro, no Ujú. especifica. Eh, Claro, porque, bueno, finalmente lo que se refiere en acceso a la salud, porque finalmente el ISPOL lo que brinda también es servicios de salud y posteriormente para la jubilación, todas las características que están establecidas en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales son aplicables. Como les había mencionado, en el sentido de la sentencia de la Corte Interamericana, en relación, es incluso un caso ecuatoriano, en este momento no tengo el nombre del caso, que se refiere a los derechos a la salud de las personas. Cuando se trata, en este caso del ISPOL, son las obligaciones que tiene que responder el mismo Estado ecuatoriano, porque el ISPOL es parte de las instituciones del Estado ecuatoriano. Entonces, más bien ahí no es las acciones que esté emitiendo, que esté generando una entidad privada, como por ejemplo si fuera en el caso de los hospitales privados,
que ellos no den la atención adecuada a un paciente, que claro, esto habrá que verlo si es que se lo genera en el ámbito penal o en el ámbito de las garantías jurisdiccionales, porque eso va a depender de cada uno de los casos. Entonces, claro, en relación al ISPOL, si es que no hay la atención adecuada, no se está cumpliendo con las obligaciones internacionales y establecidas en la Constitución, se pueden plantear las garantías jurisdiccionales para corregir esta situación. Tenemos otra pregunta de Jennifer Peña. Nos dice, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los derechos económicos, sociales y culturales en el momento de la administración de la justicia? Uno de los principales desafíos, al menos que yo he encontrado a lo largo de mi carrera, es que los jueces realmente consideren que existe una vulneración del derecho. Hay muchos de los casos en los cuales puede ser un desalojo de personas, de comunidades indígenas, en los cuales la justicia constitucional considera que no es la vía efectiva, como había mencionado en la ponencia, y remiten estos casos a la justicia ordinaria sin considerar todos los argumentos como establece la Corte Constitucional respecto a las posibles vulneraciones que existen en el caso. Entonces, ese es uno de los principales desafíos cuando los casos son inadmitidos sin un análisis exhaustivo y específico de las obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano o la entidad específica que ha sido requerida para que efectivamente exista una justicia constitucional. Ese es como el principal desafío de que los jueces también sepan después, una vez que han conocido el caso, cómo reparar integralmente la situación que se ha puesto en su conocimiento, porque muchas de las veces los peticionarios, como ustedes conocen, pueden acudir incluso sin abogados, sin abogadas, entonces pueden ser bastante escuetos en sus requerimientos, pero le corresponde al juez establecer cuáles van a ser esas medidas de reparación integral que efectivamente les vuelvan a una situación similar a la que estuvieron anteriormente. Ese es un desafío que incluso lo ha ido abordando poco a poco la Corte Constitucional en cada una de las sentencias, que uno puede ir viendo cómo va generando o asimilando estas disposiciones de reparación a las que se ven en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya lleva más años generando su jurisprudencia e incluso ha ido haciendo algunas variaciones y que actualmente es la que nos sirve para ir reparando cuestiones como la de las víctimas que están documentadas por el informe de la Comisión de la Verdad, en la cual ya se han establecido, por ejemplo, ciertos montos de par que deben recibir las personas por vulneraciones a su derecho a la integridad por haber sido objeto de tortura. Entonces ya hay como una línea jurisprudencial que ha tenido la Corte Interamericana. Otro de los desafíos que considero que es muy importante es ese diálogo que tiene que existir entre nuestra Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuestión que la Corte Interamericana ya ha ido haciendo, por ejemplo, al dialogar con la Corte Europea de Derechos Humanos para ir generando una mejor jurisprudencia que garantice efectivamente los derechos. Ese mismo diálogo tiene que haber desde nuestra Corte Constitucional hacia la Corte Interamericana como para ir diseñando un mejor sistema que atienda a las obligaciones interamericanas en este caso y también a las obligaciones internacionales en el sistema universal del que es parte el Estado ecuatoriano. Tenemos otra pregunta, doctor. Ujú. Nos dice Jenny Villacrés, ¿aplica una acción de protección en casos de que un familiar de un paciente con insuficiencia renal requiera a su donante de riñón y la ley no le permite? En el caso de donaciones, recuerdo que hubo uno de los casos que se plantearon desde la Defensoría del Pueblo. Eh, claro, entiendo que la ley sobre donaciones de órganos establece que únicamente puede hacerse entre familiares, hasta cierto grado de consanguinidad y cierto grado de afinidad. Efectivamente, uno de los casos que se conoció en la Defensoría del Pueblo era entre dos personas que era la una era cuñada por la relación que tenía con el hermano de la persona que iba a recibir la donación. En ese caso específico se logró que por lo menos exista un efecto interpartes planteando una acción de protección para garantizar el derecho a la salud de la persona que iba a recibir la donación. Sin embargo, ahí se encuentran
con algunas problemáticas, porque muchas de las veces es necesario tener los estudios previos para que la acción de protección no sea un esfuerzo que finalmente no garantice el derecho. En el caso específico que yo les comento, nosotros contábamos que al momento en que planteamos con la acción de protección, había el consentimiento entre ambas, la una de donar y la otra de recibir. No había una transacción de dinero y sobre todo había también los estudios de compatibilidad a ese momento. Eso nos permitía como decirle al juez, usted lo único que tiene que ver es que existe esa voluntad de ambas partes para que suceda este proceso quirúrgico y que no existe ninguna transacción, porque esa es una de las cuestiones que busca proteger esta ley, evitar el comercio de órganos que incluso se está dando en el comercio ilegal. Entonces, claro, para no romper ese espíritu de la legislación, lo que se buscó es que el juez realmente compruebe que esta acción quirúrgica que se iba a dar era voluntaria y no había un compromiso de dinero entre las partes. Y en la parte en la que me refiero al estudio de compatibilidad, sí es necesario el poder contar previamente con esto, porque muchas de las veces si ustedes ganan la acción de protección y posteriormente no es compatible, va a ser un esfuerzo demasiado fuerte el que ustedes hayan realizado para litigar el caso específico y finalmente que no sean compatibles el uno para recibir y el otro para donar el órgano. Entonces, son cuestiones que tienen que revisar en el litigio cuando ustedes están para plantear las acciones de protección. Se puede realizar, sin embargo, como les manifiesto, esto quedó en primera instancia. En ese momento ellos no se opusieron, pero los jueces establecieron un efecto interpartes, es decir, únicamente para quienes planteamos la acción de protección y contra quienes planteamos en ese momento la acción de protección. Doctor, tenemos otra pregunta. Ujú. Nos menciona, en el sector de la ciudad de Loja se dio el derecho al uso al agua con fines de vivienda y agrícola, comúnmente conocida como agua entubada. Sin embargo, algunos moradores, no todos, han accedido al servicio de agua potable, por lo que la primera es para de uso agrícola y la potable para el consumo. Senagua, por previa petición de una denuncia de un grupo de motociclistas, pretende retirar el derecho para otorgarlo de los denunciantes quienes requieren su uso para una pista de motos. ¿Se puede presentar una acción de protección en este caso? Esta pregunta es bastante importante porque, claro, lo que me permite es un poco hacer referencia a cuestiones que pueden darse en el trámite ordinario, digamos, y cuestiones que podrían ya llevarse a la justicia constitucional. Cuando uno está ante un caso, lo primero que tiene que ver es cuáles son las vías efectivas para garantizar el derecho. Si es que, claro, en ese entonces entiendo que el caso sucedió cuando todavía existía Senagua, entendería que el trámite está ahora en el Ministerio de Ambiente. Existe un proceso administrativo que tiene que conocer el Ministerio de Ambiente y pronunciarse. ¿Quién garantiza o quién vulnera el derecho? En este caso es la entidad pública que tiene que decidir. Si es que únicamente hay una denuncia que todavía no ha sido tratada por el Ministerio de Ambiente y no se ha retirado el uso del agua potable, entonces efectivamente no hay una vulneración al derecho. Lleguemos al caso de que efectivamente el Ministerio de Ambiente decide retirar el uso del agua. En ese caso hay que revisar efectivamente cuál es el caso, cuál es la problemática y cómo nos vamos a enfrentar. Hay cuestiones que uno puede hacerlas en el mismo derecho ordinario, que en este caso sería el recurso de revisión ante la misma administración pública y posteriormente pasar al contencioso administrativo. Sin embargo, cuando uno tiene también los grupos de atención prioritaria, porque me imagino que en las viviendas están compuestas por niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, probablemente personas con discapacidad, esto le da una fuerza al argumento de por qué tiene que tratarse en la justicia constitucional. Pero no es solamente ese argumento, sino que efectivamente se vea cuál es la prelación del uso del agua. El Ministerio de Ambiente en principio debe revisar cuál es la prelación que tiene para garantizar este derecho.
que en un primer momento lo que se establece en el ordenamiento jurídico es para el consumo humano, que es la alimentación, que es el aseo que necesitamos las personas. Como había mencionado en el ejemplo, los 200 litros como mínimo para garantizar a cada una de las personas y diariamente. Eso es lo que tiene que ver el Ministerio de Ambiente que se garantice. Cabe destacar, y justamente por eso era lo que yo estaba en contra de la decisión de la Corte Constitucional al establecer que no había obligaciones para el Ministerio de Ambiente, si es que ellos quitan sin una motivación específica, vulnerando los derechos constitucionales, existe una obligación que ha incumplido el Ministerio de Ambiente. Entonces, esas situaciones tienen que verse. En principio, les podría decir, sí se puede plantear una acción de protección, pero hay que ir viendo las características de cada uno de los casos para evitar que en la justicia constitucional posteriormente les digan que no, esto tenía que discutirse ante el contencioso administrativo y no era una cuestión de la justicia constitucional. Entonces hay que ir viendo estos elementos que ustedes tienen que proponer en cada uno de los casos. Em, Listo, doctor. Tenemos otra pregunta. Ujú. A ver, nos dice Jorge Luis Pinos. ¿Cómo garantiza el Estado el derecho al buen vivir y no se indemniza a las personas que fueron vulneradas sus derechos y que constan en el informe de la Comisión de la Verdad? Sin verdad no hay justicia, a pesar de que se haya presentado una garantía jurisdiccional, acción de protección. Jorge, esa pregunta es bastante técnica. Claro, hay que ver cuál es el contenido del caso. Recuerdo que esto lo plantearon en una acción de protección específica, justamente porque el ministerio que está encargado de generar los procesos de indemnización no había convocado las rondas específicas. Ahí hay que ver que dentro de esa acción de protección lo que se establece es esa obligación que tiene ese ministerio para convocar a las víctimas que fueron documentadas en el informe de la Comisión de la Verdad para que inicie ese proceso de indemnización. Lo otro es que hay que ver finalmente que esta sentencia no obliga al Ministerio de Finanzas a poner los recursos específicos como para que se paguen estas indemnizaciones. Entonces son cuestiones que también en el litigio uno tiene que ir viendo cómo generar estas acciones para evitar este tipo de inconvenientes que en lo posteriormente se dan. Entendería en ese sentido de que la acción de protección fue efectiva hasta el momento en que hay la sentencia. Sin embargo, hay que ver también cómo se va cumpliendo esa sentencia establecida por el juez constitucional, porque eso es parte de la tutela judicial efectiva. Ahí la misma Constitución de la República establece las herramientas cuando hay estos inconvenientes de que no se cumple una sentencia. De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, los jueces están en la obligación de hacer cumplir sus sentencias, adoptar todas las medidas posibles para que se cumplan estas sentencias. Y posteriormente también se establece la acción de incumplimiento, que eso ya se plantea ante la Corte Constitucional y que efectivamente hay que demostrar que el juez no ha hecho cumplir su sentencia y que las autoridades que fueron exigidas en esta garantía jurisdiccional no han adoptado ninguna medida para cumplir con la sentencia establecida en el fuero de las garantías jurisdiccionales. Esas son las vías que se tiene para garantizar. En este caso, no diría el buen vivir, más bien ahí es la reparación integral, que es lo que dispone la ley que se generó para garantizar los derechos o para la reparación integral de quienes fueron víctimas y están documentadas por la Comisión de la Verdad que se constituyó hace algunos años. Doctor, como última pregunta tenemos de Oscar Pineda. ¿Cómo es la ponderación del derecho a la vida con el derecho a la muerte digna? Ese caso lo conoció la Corte Constitucional para establecer este derecho a la eutanasia. Incluso la Defensoría del Pueblo tiene la obligación de proponer un proyecto para garantizar la eutanasia.
Efectivamente, yo ahí no hablaría mucho de una ponderación entre el derecho a la vida y la muerte digna, sino más bien las obligaciones que tiene el Estado para garantizar, conforme lo que se establece el derecho a la salud, el más alto estándar de salud. Pero ¿qué pasa cuando la persona, el paciente, ya no puede ser garantizado su más alto estándar de salud? Y en los casos, usualmente que son de enfermedades que no tienen ya una cura, que más bien son degenerativas, ¿cómo se garantiza su vida digna o su dignidad en el sentido de no sufrir estos dolores que muchas de las veces están sometidas? Ese es el análisis que realizó la Corte Constitucional para decidir que efectivamente puedan existir estos procesos en los cuales se acceda a una muerte digna, que es por los procesos de la eutanasia. Ahí no está mucho en contradicción el derecho a la vida, sino más bien el cómo se vive esta situación de dolor o cómo se le permite a una persona el que se mantenga en una situación de dolor o incluso en una situación que por la medicina que recibe no está consciente de que está viva, porque este tipo de medicinas lo que hacen es más bien desconectarles de la realidad, mantenerles en esa situación para que no sufran el dolor. Entonces, ese análisis se debía hacer, porque eso no, de lo que al menos yo he podido revisar, debía realizarse desde los principios de la bioética, en los cuales se establece cuál es el deber de los médicos, sobre todo en el sentido de darle las opciones a los pacientes para que o reciban los cuidados paliativos sabiendo cuáles son las consecuencias o accedan a los procesos de eutanasia, incluso también sabiendo cuáles son sus consecuencias y garantizando siempre el consentimiento. Esa es una de las cuestiones esenciales que se debe garantizar y que debe estar en cada uno de los procesos que vayan conociendo los médicos, de que el paciente efectivamente dé el consentimiento y de que en cualquier momento puede retirar el consentimiento de que se realice el proceso eutanásico. Doctor, nos complace realizar la entrega del presente certificado. Muchísimas gracias por su intervención. La Universidad Nacional de Loja confiere el presente certificado a Rodrigo Valera Torres por haber participado como conferencista en el Congreso Multiconferencia Explorando Perspectivas Innovadoras en el Derecho Constitucional y los Derechos Humanos, con la temática Desafíos Globales y Estrategias Avanzadas para la Exigibilidad de los DEC, desarrollado el 23 de mayo hasta el 12 de julio de 2024. Firma el abogado Manuel Uchuari Jiménez. Loja, 13 de junio del 2024. Doctor, la Universidad Nacional de Loja, la Dirección de Posgrados y la Unidad de Educación a Distancia y en línea agradece su valiosa participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Ángel, y también por su intermedio al doctor Manuel Uchuari, por esta oportunidad que me han dado para poder participar en este tipo de eventos. Y muchas gracias a los participantes también por las preguntas bastante difíciles que le han realizado, pero que también me dan una idea de cuáles son las inquietudes que pueden tener, en eventuales eventos que se puedan realizar en lo posterior. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También agradecemos a los participantes y los invitamos al próximo evento el día jueves. Muchas gracias, buenas noches y buena suerte. Gracias. Hasta luego. Una buena noche. Una buena noche.